Yo voy a hablar de urgencias en hematología. Soy la doctora María Lucila Romero, jefa de la División de Trombosis del Instituto Castex de la Academia de Medicina. El primer paso para hablar de urgencia es definirla, y como todos sabemos, la urgencia es una situación que requiere de una rápida intervención y tiene como objetivo prevenir severas complicaciones. En hematología en particular hablamos básicamente de dos tipos de urgencias, que pueden ser hematológicas o bien oncohematológicas o relacionadas al tratamiento de las enfermedades oncohematológicas. Las urgencias hematológicas son básicamente la reducción de los elementos de la sangre a niveles que comprometen potencialmente la vida, esto en líneas generales se denominan citopenias, o bien la elevación marcada de las células sanguíneas que genera sintomatología en el paciente. Otras urgencias hematológicas son los trastornos de la coagulación, como la trombosis y el sangrado, o bien complicaciones relacionadas a los procesos transfusionales. Entre las urgencias oncohematológicas o relacionadas al tratamiento, las mismas pueden ser metabólicas, estructurales debido a la compresión de estructuras que son vitales en el paciente, o bien efectos adversos de la quimioterapia que se le infunde para el tratamiento de una enfermedad oncohematológica al paciente. Muchas de las enfermedades, y esto es importante de recalcar, que muchas de las enfermedades oncohematológicas se pueden presentar como una urgencia en un paciente que va a asistir a una guardia. Otro modo de clasificar a las urgencias en hematología es según cuánto tiempo uno tenga para resolver el cuadro. Y así uno requiere resolución inmediata en todas aquellas patologías en las cuales haya obstrucción de la vía aérea, si hay taponamiento cardíaco, en el caso de la neutropenia febril, cuando hay compresión medular o de estructuras del sistema nervioso central. Uno puede tomarse algo de tiempo e intentar resolver una patología durante el día en caso de que el paciente tenga síndrome de lisis tumoral, púrpura trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada, síndrome de hiperviscosidad o bien complicaciones de la anemia falciforme. Y pueden demorarse quizás en determinadas circunstancias algo más de 24 horas aquellos pacientes que tienen síndrome de vena cava superior o hipercalcemia asintomática. Pero volviendo a las urgencias hematológicas, netamente hematológicas, vamos a empezar a hablar de las citopenias, que en líneas generales son complicaciones debidas a la disminución del número y por lo tanto de la función de los elementos normales de la sangre. La mayoría de las veces se deben a una disminución en la producción o a un aumento de la destrucción, pudiendo deberse también a secuestro, que en general el secuestro es a nivel esplénico o a pérdidas. Y el plan de acción, o sea, qué es lo que uno debe hacer, depende básicamente de la etiología de la citopenia y de la severidad de la misma. La primera citopenia de la cual vamos a hablar es la anemia, que es una entidad clínica debida básicamente al descenso tanto de la masa eritrocitaria como de la hemoglobina, con la consecuente hipoxia tisular debido a déficit de transporte de oxígeno. En líneas generales se clasifica en tres tipos acorde a su gravedad. La anemia leve es cuando la hemoglobina se encuentra entre 11 y 12 gramos por decilitro. La moderada cuando la hemoglobina está entre 8 y 10 gramos por decilitro. Y la severa cuando hay menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina. ¿Qué factores generales y como clínicos hay que tener en cuenta para su evaluación? El primero es tener en cuenta si la patología que tiene el paciente es crónica o es de características hereditarias, la edad y el sexo del paciente, para acorde a eso evaluar la prevalencia de distintas enfermedades y cuánto lo puede afectar la anemia que tiene. ¿Cuán rápido se instauró esa anemia? No es lo mismo aquel paciente que tiene anemia crónica porque ya está adaptado y algo lo reagudiza, en general tiene mecanismos compensatorios mucho mejores que aquel paciente que nunca tuvo anemia y de repente se presenta en pocas horas o en pocos días con un cuadro de anemia. Otro punto importante es evaluar la función cardiovascular, cardiopulmonar que tiene el paciente y cuánto se redujo la hemoglobina. Cuando la anemia constituye una urgencia per se, solamente es una urgencia cuando fallan todos los mecanismos compensatorios. ¿Y qué factores pueden precipitar esta descompensación en un paciente anémico? El primero es la presencia de alguna enfermedad cardíaca o pulmonar que limite la respuesta compensatoria del paciente.
En segunda instancia, el aumento de la demanda de oxígeno. El paciente no va a poder responder a ese aumento de la demanda de oxígeno porque no tiene glóbulos rojos ni hemoglobina que tenga oxígeno. Y este aumento de la demanda se da básicamente ante situaciones de infección, dolor, fiebre o ejercicio. O bien la reducción aguda del suministro de oxígeno, como ocurre en casos de pérdida de sangre o hemólisis aguda, en las cuales el paciente en pocas horas tiene clara disminución en su capacidad de transporte de oxígeno. ¿Cómo se maneja la anemia? Y obviamente estoy hablando en términos generales y no podemos hablar de cada anemia en particular, pero para el manejo que uno tiene que tener en primera instancia de un paciente anémico que está en una guardia, no en consultorio, básicamente tiene dos instancias. Una es el manejo etiológico, o sea que está orientado a resolver la causa de la anemia, tiene como objetivo la curación, y este análisis en realidad lo va a hacer el clínico o especialista cuando esté más tranquilo, no forma parte del tratamiento de urgencia, y el manejo paliativo sí lo constituye la transfusión de glóbulos rojos, que tiene como objetivo principal la mejoría de los síntomas y lograr una hemoglobina mayor a 8 gramos por decilitro. Una vez logrado esto con el paciente estable, tenemos que sacar todos los parámetros que son necesarios, evaluar si al paciente le faltan aporte vitamínico, perdió, tiene ruptura. Todo eso se hace a través de análisis de laboratorio, pero a priori si el paciente está descompensado, uno debe transfundirlo y la transfusión constituye en definitiva una decisión clínica. Uno no requiere de un hematólogo para indicar una transfusión a un paciente que tiene 6 de hemoglobina, 120 de frecuencia cardíaca y fiebre, o sea, el paciente se transfunde. Otras de las citopenias la constituye la neutropenia. Básicamente es el descenso del recuento de glóbulos blancos, pero lo que es grave es el descenso del recuento de neutrófilos. A la neutropenia se la define como la presencia de menos de 1.500 neutrófilos. Es leve si va de 1.000 a 1.500, moderada si es de 500 a 1.000 neutrófilos, severa si tiene el paciente menos de 500 neutrófilos y directamente se define como agranulocitosis cuando el paciente presenta menos de 200 neutrófilos por milímetro cúbico. Las causas de neutropenia son múltiples y los mecanismos que generan neutropenia también. Entre las más frecuentes se encuentran la disminución de la producción y los medicamentos, el uso de distintos medicamentos. En relación a la disminución de la producción, las entidades clínicas que generan esto son la anemia plásica, que obviamente no solamente tiene neutropenia el paciente, sino además tiene trombocitopenia y anemia. Las leucemias agudas, los síndromes mielodisplásicos, aquellos pacientes con neutropenia congénita, ya sea cíclica o no, o la mieloptisis, que en definitiva es cualquier entidad que infiltra la médula ósea de manera anómala y no permite que se produzcan correctamente los glóbulos blancos. Entre los medicamentos, los que por lejos en realidad son más frecuentes es el uso de agentes quimioterápicos. Todos los pacientes sometidos a quimioterapia entre el día 7 y el día 14 de la infusión de la quimioterapia tienen mayor riesgo de neutropenia. Ese riesgo disminuye a medida que va pasando el día 14. Hay pacientes que definitivamente con el transcurso de los ciclos de quimioterapia el efecto es acumulativo y tienen neutropenia más tempranamente, pero en líneas generales entre el día 7 y el 14 de la infusión son los días más riesgosos para tener neutropenia. Los antibióticos también pueden generar neutropenia y los más frecuentes, el más conocido es el cloranfenicol, que tiene poco uso actualmente, y la penicilina. El uso de tiazidas, AINES y los antisteroideos también pueden generar neutropenia, pero son neutropenias que tienen otras características desde el punto de vista clínico para el paciente que la de la quimioterapia. Infecciones como la tuberculosis, la mononucleosis, todas las hepatitis virales, la fiebre amarilla o el sarampión también pueden generar neutropenia. Los déficits nutricionales, ya sea porque el paciente no ingiere ácido fólico y vitamina B12 o bien porque no la puede absorber porque tiene anemia megaloblástica por gastritis atrófica, también generan neutropenia. En general, en el caso de los déficits vitamínicos severos, no solamente tienen neutropenia, sino que los pacientes también tienen anemia y trombocitopenia. También puede
Puede haber neutropenia por aumento de la destrucción periférica y esto se da ante la presencia de autoanticuerpos o bien que el paciente tenga esplenomegalia y por ende se secuestren los glóbulos blancos a nivel esplénico, o por marginación periférica, situación que se da ante la presencia de infecciones graves, hemodiálisis o fístulas cardiopulmonares. Esta situación es muy frecuente de ver en aquellos pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. ¿Cuándo la neutropenia per se constituye una urgencia? Solamente si la neutropenia se acompaña de fiebre. Eso es importante, o sea, la presencia de neutropenia per se en un paciente asintomático afebril no es indicación de internación. Sí, obviamente de evaluación, pero no es indicación de internación. La causa más común de neutropenia febril es aquellos pacientes que están sometidos bajo tratamiento quimioterápico, como hablábamos recientemente, y requiere, además de la evaluación con estudios de imágenes, tomografía, ecografía abdominal, cultivo, hemocultivos y urocultivos, el inicio precoz de antibiótico-terapia empírica de amplio espectro que está adaptada al riesgo del paciente, a si presenta o no catéter portal, a si tiene o no mucositis. Son todos parámetros que uno toma para elegir el esquema antibiótico inicial hasta que uno obtenga los resultados de los cultivos. Lo otro que se le debe administrar a estos pacientes son los factores de crecimiento. El más conocido es el filgastrim y está disponible en todos lados. Los factores de crecimiento actúan acelerando la mielopoiesis y estimulando las funciones bactericidas de los neutrófilos maduros. Reducen en estos pacientes el tiempo de la duración de la hospitalización, pero no han logrado mejorar, no han demostrado mejorar la supervivencia de los mismos. Y la última de las citopenias es la trombocitopenia, que se la define como la presencia de menos de 150.000 plaquetas. El recuento normal es de 150.000 a 400.000, menos de 150.000 es trombocitopenia. Lo cierto es que se considera significativa y uno debe ir un poco más allá y analizar qué es lo que está pasando cuando el recuento de plaquetas es menor a 100.000. Generalmente se debe o a disminución de la producción o aumento de la destrucción, como en la mayoría de todas las citopenias. Ese aumento de la destrucción puede ser debido a un mecanismo inmune, a un mecanismo no inmune o también nuevamente a secuestro esplénico. En el paciente crítico en particular, las causas más frecuentes de trombocitopenia son la sepsis, la coagulación intravascular diseminada, básicamente no hay CID si no hay plaquetopenia, el uso de drogas como la miodarona, la carbamazepina, el haloperidol, el Bactrim, la piperacilina y rifampicina también generan trombocitopenia. Las microangiopatías trombóticas, todas generan trombocitopenia, además de anemia. La única serie que no se ve afectada en PTT es la serie leucocitaria. Y también puede generar trombocitopenia la hemodilución por transfusión masiva o bien por gran cantidad de fluidos. Cuando uno debe actuar es en aquel paciente con trombocitopenia, en líneas generales es menos de 50.000 plaquetas y sangrado. En ese caso sí o sí hay que transfundir, o con menos de 50.000 plaquetas y que el paciente no tenga sangrado, pero sí o sí requiera de un procedimiento invasivo. En ese caso se transfunde. En las otras dos instancias en las cuales hay que transfundir es si el paciente tiene menos de 10.000 plaquetas, independientemente de la presencia de sangrado o no, de que requiera o no un procedimiento invasivo, se transfunde con ese recuento. O bien si el paciente tiene menos de 20.000 plaquetas y si bien no tiene sangrado y no requiere un procedimiento invasivo, tiene fiebre. Menos de 20.000 plaquetas más fiebre también constituye una indicación de transfusión. Entre las alteraciones de las células que circulan en la sangre, en el lado opuesto al de las citopenias, se encuentra el síndrome hiperleucocitario, que constituye una urgencia básicamente porque el aumento del recuento de glóbulos blancos genera leucostasis y esa leucostasis puede causar disfunción orgánica por compromiso de la microvasculatura, generando insuficiencia respiratoria, sangrado en sistema nervioso o insuficiencia renal. El diagnóstico del síndrome hiperleucocitario es clínico, con la clínica que se presenta del paciente, más el laboratorio que obviamente confirma que el paciente tiene un recuento de glóbulos blancos elevado de más de 100.000 o más.
En líneas generales no viene solo, sino está acompañado de múltiples anomalías metabólicas, síndrome de lisis tumoral y muchas veces de coagulación intravascular diseminada. En general se da en pacientes oncohematológicos y la causa más frecuente del síndrome es la leucemia mieloide aguda. Que un paciente debute en su leucemia mieloide aguda con un síndrome hiperleucocitario claramente le aumenta la mortalidad temprana y es un factor de muy mal pronóstico. ¿Cómo se la define? En leucemia mieloblástica aguda se lo define al síndrome hiperleucocitario como la presencia de más de 100.000 glóbulos blancos. En el caso de leucemia mieloide crónica y de leucemia linfoblástica aguda, el recuento de glóbulos blancos debe ser mayor a 300.000 para decir que ese paciente tiene un síndrome hiperleucocitario. ¿Por qué es tan grave el síndrome hiperleucocitario en los pacientes con leucemia mieloblástica aguda? Básicamente estos pacientes tienen un aumento de recuento de glóbulos blancos que no son glóbulos blancos normales, son blastos. Estos blastos son células mucho más grandes, no son tan fácilmente deformables y ese mayor tamaño con la escasa capacidad para poder deformarse en la microvasculatura genera hiperviscosidad. A eso se le suma que estos blastos tienen activación de marcadores de superficie como el D56, como el CD56 y secretan más moléculas de adhesión. Esa combinación genera mayor interacción de las células con el endotelio y célula a célula. En definitiva, la hiperviscosidad y este aumento de la capacidad de los blastos por interaccionar con las células termina generando leucostasis, lo que termina generando acumulación intravascular de blastos que ocupan el lumen de la luz con o sin depósito de fibrina y finalmente la disfunción orgánica. Los síntomas, los sistemas más frecuentemente afectados son el sistema nervioso central y los pulmones. Puede también haber compromiso renal y cardíaco. Y otra cosa que puede ocurrir es el priapismo. Es un modo de debut frecuente de leucemia mieloblástica aguda y más que mieloblástica aguda, leucemia mieloide crónica en fase de agudización, la presencia de priapismo. Los síntomas a nivel de sistema nervioso central y respiratorio son la presencia de cefalea, tinnitus, visión borrosa, somnolencia, estupor, delirio, convulsiones, ataxia, disnea y taquipnea. Y al examen físico pueden constatarse los déficits focales, la presencia de rales crepitantes y la hipoxemia. En el fondo de ojo es clásico ver las hemorragias retinianas. En sistema nervioso central, en tomografía o en la resonancia, se puede apreciar la hemorragia intracraneal y la tomografía de tórax, de manera característica, tiene un infiltrado alveolar intersticial bilateral y en ese caso hay que hacer diagnóstico diferencial. Obviamente si uno no tiene el laboratorio previamente, porque si no con el laboratorio cuando ve ese recuento de blancos y esa tomografía no quedan muchas dudas, pero si uno no tiene el laboratorio todavía hay que descartar la presencia de una infección pulmonar o de injuria pulmonar aguda relacionada a transfusiones, situación a la cual los pacientes oncohematológicos también son sometidos con mucha frecuencia. ¿Cómo se trata? El tratamiento general es lograr una adecuada hidratación, prevenir el síndrome de lisis tumoral con la administración de alopurinol en la dosis adecuada a la función renal que tenga el paciente en ese momento. Y en general, los pacientes que tienen síndrome hiperleucocitario no solamente tienen eso, sino que también tienen anemia. Es frecuente que todos quieran transfundir con glóbulos rojos a estos pacientes y eso precisamente es lo que hay que evitar. Muchas veces el paciente tiene síntomas en sistema nervioso, tiene somnolencia, tiene compromiso del sistema nervioso central, pero no tiene foco y no tiene sangrado. Uno lo transfunde para ayudarlo, obviamente, y es la transfusión de glóbulos rojos la que termina generando, por aumento de la viscosidad de manera rápida, porque la transfusión se hace en 2 horas, termina generando el sangrado intracerebral o desencadenando, empeorando el cuadro que el paciente tenía, por ejemplo, a nivel pulmonar. Es importante evitar la transfusión de glóbulos rojos en estos pacientes. El manejo específico básicamente es la citorreducción. Esa reducción del recuento de glóbulos blancos queda a cargo de hematología, no es una decisión del médico clínico, pero en líneas generales, para aquellos pacientes que tienen leucemia mieloide aguda,
lo que se utiliza es hidroxiurea. Si el paciente tiene una leucemia mieloide crónica en fase aguda, en fase blástica, también se utiliza hidroxiurea. Si el paciente uno piensa que tiene una leucemia linfoblástica aguda, lo que se utiliza son los corticoides. La otra herramienta con la cual contamos es la leucoféresis, o sea, la extracción de los glóbulos blancos. Cuando hacemos leucoféresis, esta sí es una indicación netamente hematológica. En aquellos pacientes, el recuento que uno tiene en cuenta para indicar la leucoféresis uno no solamente tiene en cuenta el recuento de glóbulos blancos, sino además la presencia o no de síntomas. Entonces, en un paciente con una leucemia mieloblástica aguda, con leucocitosis sintomática de más de 50.000, se hace leucoféresis. Si es asintomática la leucocitosis, el recuento que se tiene en cuenta es de más de 100.000 glóbulos blancos. En el caso de leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide crónica, si el paciente tiene síntomas, el recuento de glóbulos blancos debe ser mayor a 150.000, y si el paciente no tiene síntomas y tiene una leucemia linfoblástica aguda, el recuento debe ser mayor a 300.000. Para leucemia linfocítica crónica, que la verdad es que es muy raro el síndrome hiperleucocitario en esta entidad porque el paciente convive, los glóbulos blancos son muy chicos porque son linfocitos y son maduros, y es una enfermedad crónica. En líneas generales no debutan ni tienen en el transcurso de evolución de su enfermedad, no es tan frecuente ver el síndrome hiperleucocitario, pero en el caso que lo tengan, el recuento de glóbulos blancos que uno tiene en cuenta para indicar la leucoféresis es más de 500.000. Otra complicación que solemos ver con frecuencia en nuestros pacientes es la hipercalcemia, que básicamente, como todos saben, se la define como aquel trastorno hidroelectrolítico que se caracteriza por tener un nivel plasmático de calcio mayor a 10,5. ¿Por qué constituye una urgencia? Porque básicamente dependiendo de los niveles de calcio que tiene el paciente, pueden generar distinto tipo de sintomatología que puede llegar a comprometer la vida del paciente, entre los cuales se encuentran las convulsiones y el coma, pero también puede generar deterioro de la función renal. ¿Cuándo es una urgencia? Solamente si el paciente tiene hipercalcemia y la misma es sintomática. Los síntomas básicamente van a depender de los niveles de calcio que tenga el paciente y de la velocidad de instalación de esa hipercalcemia. Los mismos pueden ser insidiosos y no demasiado característicos, incluyen fatiga, debilidad muscular, dolor abdominal, poliuria, náuseas y vómitos, trastornos neurológicos como la confusión, disturbios neuropsiquiátricos, alucinaciones, psicosis, somnolencia y coma. Y es muy frecuente o casi característico ver a nivel del electrocardiograma el acortamiento del intervalo QT y la presencia de arritmias. La insuficiencia renal también es un hallazgo frecuente y está básicamente relacionada a la depresión de volumen por la poliuria, a la disminución de la ingesta de líquidos que tienen los pacientes, porque esto está asociado, en general el cuadro está asociado a náuseas y a vómitos, y por un efecto vasoconstrictor directo que tiene el calcio a nivel renal. ¿Cuál es la fisiopatogenia de la hipercalcemia maligna? Puede ocurrir en líneas generales por dos mecanismos. El primero es que el calcio aumente de manera directa por la presencia de lesiones líticas a nivel óseo, y la otra es que el calcio aumente por un mecanismo humoral mediado por la PTH. Es muy poco frecuente que esté implicada la secreción ectópica de PTH. ¿Cuáles son las entidades que generan hipercalcemia relacionada a lesiones óseas? El mieloma múltiple, las leucemias agudas, el cáncer de mama y el cáncer de próstata. En cambio, la hipercalcemia humoral está relacionada a los tumores renales, a los tumores de células escamosas, a los tumores de ovarios y a los linfomas. Independientemente del mecanismo de producción en primera instancia, eso no nos modifica cómo uno debe tratarlos. El hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia maligna representan el 90% de los casos de hipercalcemia,
Y el panel que uno tiene que solicitar para evaluar la hipercalcemia incluye el dosaje de paratormona, fósforo, 25-hidroxivitamina D y 1,25-hidroxivitamina D. Uno acorde a ese parámetro es que logra dilucidar básicamente cuál ha sido el mecanismo de producción. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene un paciente con hipercalcemia y la misma es sintomática? Primero que, en este caso vamos a hablar obviamente de la hipercalcemia asociada a malignidad, uno debe iniciar a la mayor brevedad posible el tratamiento de la enfermedad de base. Como medidas generales para tratamiento de la hipercalcemia, para evitar que uno trata la enfermedad de base y con eso inhibe el mecanismo de producción de la hipercalcemia. Pero la hipercalcemia per se en ese momento hay que tratarla con hidratación con solución fisiológica que mejore el filtrado glomerular y el clearance renal de calcio. En cuánto tiempo y con cuánta cantidad depende básicamente del estado de base del paciente y qué función cardíaca y renal tengan. El uso de diuréticos de asa también está indicado y se reserva para pacientes que tienen sobrecarga de volumen o bien insuficiencia cardíaca. La calcitonina no es tan usada, pero es un agente hipercalcémico que en definitiva permite reducir las concentraciones de calcio en alrededor de 72 horas y es por ahí un puente hasta que empieza a hacer efecto el bifosfonato, que es la droga de elección para el tratamiento de la hipercalcemia. Como les decía recién, está indicado administrar bifosfonato, constituyen el tratamiento de elección para la hipercalcemia asociada a malignidad. Seguros, son efectivos, permiten reducción sostenida de los niveles de calcio y básicamente inhiben la actividad osteoclástica. Disponemos de 3, el pamidronato, que es como el más conocido y el que fácilmente van a tener acceso en todos lados. La dosis es de 60 o 90 miligramos, viene de 30, de 60 y de 90 miligramos en realidad. ¿Qué dosis se administra? Es acorde a la función renal del paciente. El ácido zoledrónico viene de 3 y de 4 miligramos, también es igual de efectivo, no es que sea ni más ni menos efectivo, probablemente en la actividad médica cotidiana dispongamos con menos facilidad del ácido zoledrónico, y el clodronato, que viene de 1.600 miligramos. Los efectos colaterales de la infusión de cualquiera de los bifosfonatos pueden ser fiebre, durante la infusión puede aparecer dolor óseo. Está reportada la osteonecrosis de mandíbula, es poco frecuente, es del 1%. Lo cierto es que es una entidad grave porque el paciente se le necrosa y se le infecta la mandíbula, pero esto no sucede de manera espontánea. En general ocurre osteonecrosis de mandíbula cuando el paciente viene en tratamiento con bifosfonatos y es sometido por cualquier circunstancia a algún procedimiento odontológico sin haberle avisado al odontólogo, porque en general están muy bien informados y no hacen nada cuando el paciente está recibiendo bifosfonatos, pero si el paciente no avisó y se le hizo algo o se le infectó algo en la boca, es una complicación grave. Y la otra complicación que tienen los bifosfonatos es la nefrotoxicidad, que está relacionada no solo a la dosis, sino al tiempo de infusión de la droga. Los corticoides constituyen otra herramienta importante en el tratamiento de la hipercalcemia, inhiben la acción de la 1-alfa-hidroxilasa y disminuyen de este modo la absorción intestinal de calcio. Lo último, lo más novedoso que tenemos para el tratamiento de la hipercalcemia es el denosumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-Rankele que básicamente actúa inhibiendo la maduración, la activación y la función de los osteoclastos. Está aprobado hoy para osteoporosis, para lesiones óseas, aquellos pacientes que tienen lesiones óseas y tumores sólidos, y en la hipercalcemia refractaria a bifosfonatos. Se administra por vía subcutánea y los efectos adversos más frecuentes son la artralgia, la osteonecrosis de mandíbula también y la hipocalcemia. Otra urgencia en hematología es la presencia del síndrome de vena cava superior. Este síndrome es la constelación de signos y síntomas que resultan de la obstrucción del flujo a nivel de la vena cava, de las principales venas que desembocan en la vena cava, o bien a nivel de la unión cavo-atrial.
El diagnóstico de síndrome de vena cava superior es clínico. Una vez que tiene la sospecha clínica, lo que hace el estudio por imagen es confirmar esa sospecha y orientar a la etiología, porque acorde a donde uno encuentre la masa que comprime la vena cava, es que sospecha las distintas entidades, pero inevitablemente para poder hacer el diagnóstico etiológico uno va a necesitar la histopatología. La presentación del síndrome puede ser aguda, pero lo más frecuente es que el paciente venga desde hace varios días con síntomas y algo precipitó la consulta en la guardia. Puede desarrollarse en estos pacientes circulación colateral y es importante porque requiere un pronto diagnóstico, y esto es siempre, y de una intervención terapéutica adecuada. Para esto se requiere del diagnóstico histológico, por lo cual es imprescindible que se tome de manera correcta la biopsia para después tener el diagnóstico correcto y poder tomar las medidas necesarias. Es preferible contener al paciente, intentar mejorar la sintomatología y demorar 24 o 36 horas lo que necesitemos. No tenemos muchísimo tiempo, pero hacerlo con celeridad, pero intentar asegurarnos que nosotros vamos a obtener una biopsia que sea adecuada para que ese paciente pueda ser diagnosticado, porque si no, no lo podemos tratar. Los únicos hallazgos que en el síndrome de vena cava superior no sugieren que el paciente requiere una intervención mucho más urgente son cuando el paciente tiene compromiso de la vía aérea o bien cuando el paciente ya presenta cambios neurológicos porque el paciente tiene edema cerebral por la compresión que genera la masa tumoral a nivel mediastinal. Los síntomas generales del síndrome de vena cava superior son el edema facial, la presencia de tos, disnea, ortopnea, disfagia y cefalea. Y como síntomas es característico ver la dilatación de las venas del cuello, que no se modifica con la posición del paciente, la presencia de edema facial, las venas cutáneas prominentes, y estos se dan hasta la mitad superior del tórax, no es solamente a nivel del cuello, la presencia de cianosis o bien la parálisis de las cuerdas vocales. Con respecto a la fisiopatogenia, básicamente el síndrome de vena cava superior puede verse a compromiso de la anatomía vascular, y este compromiso de la anatomía vascular es dado por una compresión, por una masa extrínseca. En general, los tumores mediastinales, la gran mayoría, más del 80% de los casos, son cáncer de pulmón. Le siguen en orden de frecuencia los linfomas, los timomas y los teratomas. También el paciente puede tener la presencia de conglomerados ganglionares no metastásicos, y estos ser secundarios a una sarcoidosis o a la presencia de fibrosis quística. Y otras entidades que pueden comprometer la anatomía vascular están las aspergilosis, el aneurisma de aorta o el aneurisma de la arteria pulmonar, la presencia de derrame pleural o el derrame pericárdico. Muchos pacientes tienen compromiso de la anatomía vascular luego de la realización de una cirugía cardiovascular, o bien el paciente puede tener alguna malformación congénita en la cual en general las manifestaciones clínicas del síndrome de vena cava superior se dan a edad temprana de la vida. También puede haber compromiso de la integridad de la pared vascular, y esto ser debido a fibrosis post-radioterapia mediastinal. Hoy la radioterapia tiende a ser cada vez más reducida y directa, pero hace muchos años los campos eran muy amplios, los campos que se irradiaban, el campo que se irradiaba a nivel mediastinal era muy amplio, y esos pacientes pueden tener compromiso de la pared vascular. La presencia de dispositivos vasculares también daña la integridad de los vasos, y en ese contexto genera trombosis o, por ocupación de espacio, directamente el síndrome de vena cava, algunas infecciones y la enfermedad de Behçet. Y el compromiso del flujo venoso puede estar dado por trombosis intravascular, obviamente, por la presencia de una masa en aurícula derecha, ya sea un mixoma, un leiomiosarcoma o metástasis de algún tumor sólido, que es poco frecuente, pero lo hemos visto. ¿Qué debemos hacer como medidas generales de manejo? Estudios no invasivos como el ecodoppler de vasos del cuello, la tomografía de tórax con contraste o la resonancia acorde al paciente en particular.
En relación al PET y la venografía, si bien están descritos en todos lados como estudios a realizar, lo cierto es que el PET no los disponemos en general en los sanatorios. Hay muy pocos hospitales en todos lados que tengan un PET. Y en definitiva, nosotros con la tomografía vamos a tener una idea de qué es lo que hay a nivel mediastinal y con eso podemos guiar la biopsia. No necesitamos un PET para la biopsia. Y sí, entre los estudios invasivos, y esto repito nuevamente, es sumamente importante, la biopsia de la masa tumoral, ya sea por mediastinoscopía o por toracotomía. Y no importa la vía, necesitamos una biopsia de manera relativamente rápida y que sea la toma adecuadamente realizada con material útil. Es frecuente que estos pacientes que tienen masas muy grandes tengan muchas áreas de fibrosis en la masa. Más de una vez han tomado muestras, es todo tejido fibrótico, no nos sirve para el diagnóstico y nosotros sin el diagnóstico no es tan sencillo tratar de manera global, necesitamos la histopatología sí o sí. Entonces, de nuevo, la demora en la realización de la biopsia y las biopsias insuficientes terminan generando serias dificultades terapéuticas que tienen implicancias pronósticas en nuestro paciente. ¿Cómo tratarlos a estos pacientes en primera instancia cuando nos consultas? Primero, elevar la cabecera de la cama, administrar oxígeno suplementario, administrar fluidos de manera cautelosa. Y el tratamiento específico se debe diferir hasta que el diagnóstico sea definitivo, siempre y cuando el paciente esté estable. ¿Cuál va a ser el tratamiento específico? Quimioterapia y radioterapia acorde al tipo de lesión que nosotros encontremos y que nos dé la anatomía patológica, o bien tratamientos endovasculares en aquellos casos en los cuales el paciente tenga alguna alteración o de la pared vascular porque está dañada la estructura, no porque está comprimida por algo externo, o bien que tenga un trombo y nosotros lo podamos tratar de manera endovascular. Y como última parte de las urgencias, en realidad son muchas más, hablamos de las más frecuentes y con las que más frecuentemente ustedes se pueden encontrar en el cotidiano. Los anticoagulantes orales siguen siendo a nivel mundial las drogas que generan más consultas a una guardia, no por el uso de la droga en sí, sino porque el uso de esa medicación, en definitiva, trae como complicación sangrado. El paciente está anticoagulado, tiene mayor tendencia al sangrado cuando es lesionado por algo y esto genera consulta a la guardia. Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes que se encuentran anticoagulados en el mundo entero, es de todos los medicamentos que generan alguna complicación, los anticoagulantes orales, cualquiera sea ellos, continúan siendo la droga que genera más consultas a la guardia. De las complicaciones que pueden tener, no vamos a hablar de todas, pero de las complicaciones más graves y más frecuentes que pueden tener los pacientes anticoagulados, se encuentran las hemorrágicas. Lo primero a establecer en un paciente anticoagulado es, en realidad, en cualquier paciente con sangrado, primero uno debe establecer cuán severo es ese sangrado y decimos que el sangrado es moderado si la hemoglobina se redujo se redujo lo mismo que 2 miligramos por decilitros o requirió transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos. Cuando el sangrado es severo, si el paciente tiene una hemorragia intracraneana, si la reducción de la hemoglobina es de mayor a 5 puntos, si el paciente requirió más de 4 unidades de glóbulos rojos o si la hemorragia le ha generado al paciente la necesidad de cirugía de urgencia, o bien hipotensión que requiera inotrópicos. Entre los sangrados que puede presentar el paciente anticoagulado están todos aquellos sangrados generados por traumatismo, fracturas, caídas, cortes, pero de los sangrados en los cuales el paciente no es responsable porque no se cayó, no le pasó nada, se encuentra la hemorragia digestiva. En los pacientes anticoagulados, el riesgo anual de desarrollo de una hemorragia digestiva es del 6 al 9%, no es despreciable. Esto básicamente es con todos los anticoagulantes, pero más específicamente con los antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes orales directos, que nosotros en el país tenemos 3, apixaban, rivaroxaban y dabigatran, tienen menos incidencia de hemorragia digestiva, no se logró disminuir
la incidencia de sangrado en sistema nervioso central, pero sí sangran menos en aparato digestivo. Pero globalmente la tasa de hemorragia digestiva en los pacientes anticoagulados es esta, del 6 al 9%, con una tasa de mortalidad del 6 al 8%. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede tener el paciente que hacen que sea más fácil que tengan un sangrado digestivo? Son los mismos que para cualquier sangrado en los pacientes anticoagulados. Es la edad mayor a 65 años, el antecedente de haber tenido una hemorragia, la presencia de cirrosis, la presencia de insuficiencia renal y la hipertensión arterial, en líneas generales son factores de riesgo para que el paciente sangre si está anticoagulado. ¿Qué es lo que uno debe hacer ante un paciente que está anticoagulado y se presenta con una hemorragia digestiva? Primero, una evaluación clínica de urgencia con la habilitación de las vías, la infusión de solución fisiológica y realizar un laboratorio completo que incluya coagulograma y fibrinógeno para evaluar si el sangrado no viene desde antes y el paciente ya está consumiendo. Es por eso que, además del TP, el KPTT y el RIN, se requiere el fibrinógeno. Y ahí básicamente tenemos tres situaciones. Una es que el paciente ingrese grave, o sea, con sangrado activo y en shock hipovolémico. Obviamente a ese paciente no se le administra el antagonista de la vitamina K. Uno debe revertir la anticoagulación y para eso se administra vitamina K endovenosa y se debe dar concentrados de complejos protrombínicos en relación al RIN basal del paciente. Esta es una pregunta más que frecuente. ¿Cuánto pasamos de concentrado de complejo protrombínico? Que las marcas disponibles son Veriplex y Protromplex, esas son las que están en todos lados. También está Octaplex, pero las más frecuentes son Veriplex y Protromplex. Uno, la dosis que administra es TP, se saca la cuenta así. Uno mide el TP ideal del paciente, que en líneas generales es 60%, menos el real, teniendo en cuenta que el paciente tenga un RIN de 6, va a ser del 10%. A eso se lo multiplica por el peso del paciente y de nuevo se lo multiplica por 0,6. O sea, es TP ideal menos el real por kilo por 0,6. Esa cuenta da la cantidad de unidades que uno le debe infundir al paciente de Veriplex o de Protromplex. Una vez que uno infundió esto, debe reevaluar al paciente a los 30 minutos luego de la infusión del concentrado de complejo protrombínico. Si la corrección fue adecuada, no hacemos nada y se reevalúa a las 6 horas, y si la corrección es inadecuada hay que volver a administrar el concentrado de complejo protrombínico acorde al TP actual que tenga el paciente. O sea, volvemos a hacer la cuenta, pero con el nuevo coagulograma. ¿Cuándo consideramos la endoscopía? Cuando el paciente tiene un RIN menor a 2. Otro escenario es que el paciente se presente con una hemorragia que, si bien es significativa, no le genera shock. En ese caso, tampoco se administra el antagonista de la vitamina K, sí o sí se administra vitamina K endovenosa. Esto estabiliza los factores de la coagulación. Es por eso que administramos la vitamina K. No es porque vaya a actuar ahora, sino porque nos ayuda a mantener estable los factores vitamina K dependientes en el tiempo. No nos va a actuar en el momento. Si el paciente está, cuando nos consulta con la hemorragia digestiva, está con un RIN terapéutico, uno puede realizar la endoscopía de urgencia, pero si está con un RIN por encima de 3, o sea, supraterapéutico, habría que administrarle concentrados de complejo protrombínico y realizar recién con posterioridad la endoscopía. Ante la presencia de sangrado mínimo rectal, el manejo es acorde más o menos a la cuantía del sangrado y a qué valor de laboratorio tenga el paciente, cuán alterado esté el coagulograma del paciente. Esto es más individual, si bien se generaliza acá, RIN más de 5, menos de 5, más de 9, menos de 9, lo cierto es que hay que evaluar a cada paciente individual, pero en líneas generales, si el RIN es menor a 5, se omite una dosis del anticoagulante oral. Es una dosis si el paciente está anticoagulado con acenocumarol. Si el paciente está anticoagulado con warfarina, el efecto es más prolongado, así que hay que omitir 2 dosis. Y hay que monitorearlo de manera cercana. Si el RIN está entre más de 5 y menos de 9, tampoco se debe administrar el antagonista de vitamina K.
ni el acenocumarol ni la warfarina, pero sí hay que administrar vitamina K, y para revertir el anticoagulante oral, en este caso usamos la vitamina K1, que el nombre comercial son el Mestilcal, Conaquion pediátrico, son los que se utilizan para los niños cuando nacen. Esa es la vitamina K que se da una ampolla bioral. Y si el RIN tiene más de 9, tampoco se administra el antagonista de la vitamina K, y uno debe administrar vitamina K y evaluar al paciente de manera estrecha. Les tiene que quedar como concepto que uno, cuando está anticoagulando a un paciente, es más que frecuente en la consulta que nosotros veamos que el paciente está perfecto, sin sangrado, tiene un RIN de 9. Nosotros suspendemos la anticoagulación, damos la vitamina K y ese paciente no se interna. Si el paciente consulta a la guardia, por lo que sea, pero no por sangrado, y uno le encuentra que tiene un RIN supraterapéutico, si el paciente no tiene sangrado activo, se suspende la anticoagulación y se administra vitamina K o no acorde al valor de RIN, pero no es el RIN solo aislado una indicación de internación. Los medicamentos de los cuales nosotros disponemos para tratar a estos pacientes, como les decía recién, es el concentrado de complejo protrombínico. La dosis globalmente es de 25 a 50 unidades kilo, pero si no se saca con la fórmula, la dosis exacta se saca con la fórmula que yo les di recién, y los nombres comerciales son Variplex, Protromplex y Octaplex. Uno puede llegar a requerir, aunque por suerte no es muy frecuente, el uso de Novoseven, el factor 7 activado recombinante, y la dosis es de 90 a 100 microgramos kilo y se puede repetir a las 2 o 3 horas. Y el otro concentrado que disponemos es el concentrado de complejo protrombínico ya activado, que es distinto al Variplex, porque ya están activados todos los factores. La dosis es de 50 a 100 unidades kilo y el nombre comercial es Feiba. Lo cierto es que lo que está en todos los sanatorios son los 3 primeros. Ni Novoseven ni Feiba en líneas generales están ampliamente disponibles en las instituciones por el costo que tienen. Tampoco en general uno requiere usar esto para los pacientes que están anticoagulados con antagonistas de la vitamina K. Para los anticoagulantes orales directos, hay hoy disponibles 2 antídotos específicos que, si bien están disponibles, no están ampliamente disponibles en las instituciones. Están en Argentina, pero no en las instituciones en general. Hay pocas que lo tienen. Son 2. Uno es el fragmento de anticuerpo monoclonal contra el dabigatran, cuyo nombre comercial, el nombre comercial no me lo recuerdo, pero el nombre de la droga es idarucizumab. Y para apixaban y para Xarelto, el inhibidor del antifactor 10A, la droga se llama Andexanet. En los pacientes que están bajo tratamiento anticoagulante oral con los anticoagulantes, con los inhibidores directos, el manejo de las complicaciones hemorrágicas difiere un poco en relación a que no son tan respondedores, no son respondedores sinceramente a los concentrados de complejo protrombínico. Ante un paciente que esté anticoagulado con cualquier anticoagulante oral directo y tenga un sangrado leve, uno a priori lo que debe hacer es discontinuar o retrasar la próxima dosis y ver si el paciente requiere o no algún tipo de medicación concomitante. ¿Qué medicación concomitante? Si el sangrado es menor, a nivel mucoso, a nivel bucal, uno puede administrar Arotran, ver de aplicar algún hemostático local, pero nada que sea a nivel sistémico. Si el sangrado que tienen los pacientes es moderado, las medidas de soporte son la compresión mecánica, si el sangrado tiene un sitio localizado específico, ver si requiere hemostasia quirúrgica, reemplazo de fluidos para aumentar la diuresis y transfusión de glóbulos rojos y plaquetas. Hay que pedir un coagulograma completo e ir intentando reponerle todo aquello que está en déficit hasta que pase el tiempo y la droga se termine lavando. Para dabigatran en particular, uno está obligado a tener un buen ritmo diurético porque es la única vía de eliminación de la droga. Puede considerar la hemodiálisis, que si bien uno dice, bueno, sí, lo hemodializo de urgencia, lo cierto es que si el paciente tomó la dosis de dabigatran
4 horas antes de la consulta a la guardia. Para la diálisis yo le debo poner un CUC y nadie le va a querer poner un CUC porque es un procedimiento mayor a un paciente que está con sangrado y encima tomó el anticoagulante oral. O sea que eso es medio complicado y uno podría evaluar el uso de hemoperfusión con carbón. Y en aquellos pacientes que tienen sangrado grave, si bien no está, uno puede tomarlo como medida de soporte general como para tener optimizado todo el resto de la coagulación del paciente, uno podría administrar concentrados de complejo protrombínico, Novoseven o Feiba. Lo cierto es que uno en el cotidiano no vemos tanto sangrado en los pacientes que están utilizando anticoagulantes orales directos, siempre y cuando los mismos estén dados en la dosis correcta para la edad, para la función renal, para la función hepática, y que no estén acompañados de antiagregantes. O sea, vemos cotidianamente muchos pacientes con anticoagulantes orales directos que además se les administró aspirina y ticagrelor, aspirina y clopidogrel, el uso concomitante de más de un antiagregante más el anticoagulante oral directo en dosis anticoagulante, porque uno lo puede usar en dosis preventiva, muchas tienen indicaciones hoy en cardiología que no lo usan en dosis plena, constituyen una combinación poco feliz para los pacientes y eso sí uno ve que los pacientes sangran. Pero el paciente que está con la dosis correcta y sin doble antiagregación, o sea, no tienen triple esquema, lo cierto es que uno no ve con cotidianeidad que estos pacientes tengan sangrado de manera espontánea. Lo que sí les puede ocurrir obviamente a estos pacientes es que requieran, por el motivo que fuese, una cirugía de urgencia. Y en este caso las intervenciones que están asociadas a sangrado mayor son obviamente todas las cirugías de tórax, las cirugías ortopédicas mayores, las cirugías de abdomen, la cirugía de próstata. La biopsia renal y la biopsia hepática también están asociadas a sangrado importante, pero no son en general procedimientos que uno tenga que realizar en menos de 24 horas, así que no entran dentro de cirugía de urgencia. Entonces, a todo paciente que está utilizando anticoagulantes orales directos y que requiere una cirugía de urgencia, es imprescindible evaluar no solo la coagulación, que si bien no se ve afectada directamente por el anticoagulante oral directo, si el paciente está excedido en la dosis o tiene alguna otra alteración, sí podemos ver alteraciones del coagulograma y el tiempo de trombina nos puede ayudar a dilucidar si el paciente está excedido en su dosis. No es tan ampliamente disponible el tiempo de trombina en las guardias ni en algunos sanatorios. O sea, si uno no lo pide a la mañana, ya durante la tarde no se puede realizar, entonces no es tan fácil de obtener, pero uno debería de hacerle a todo paciente una coagulación completa, TP, KPTT, tiempo de trombina y fibrinógeno, y acorde a eso, más una función renal. Todos los anticoagulantes se eliminan en mayor o menor cantidad por vía renal, así que sabemos que si el paciente tiene falla renal, esa droga va a ser eliminada de manera más lenta y vamos a necesitar de algún otro mecanismo para poder lavar la medicación del paciente y que él mismo pueda ser sometido a cirugía. Entonces, si nosotros con todo eso tenemos un paciente que está estable y que tiene una función renal normal, demorando la cirugía 24 horas, estamos avalados a someterlo al procedimiento quirúrgico. Pero si no es posible demorar la cirugía porque el paciente está grave, uno debería de administrar el antídoto específico y además realizar todas las medidas generales de transfusión y de corrección de todo el resto de los factores para que el paciente pueda ingresar a quirófano a la brevedad. Bueno, yo terminé, así que muchas gracias por su atención.